Hola, bienvenidos a un nuevo programa, Podcast Narrativas de Aprendizaje Fuera del Sistema Formal. Les habla Janet Calderón Ávila, maestrante en Educación de la Universidad Ibero. En este episodio exploraremos temas claves que moldean la educación y el conocimiento en nuestra sociedad. Nos basaremos en el libro Análisis Histórico Descriptivo de la Educación en Colombia, escrito por John Jairo Pérez Vargas y María Fernanda Hidárraga Gallego. Este texto nos invita a reflexionar sobre el desarrollo histórico de la educación en Colombia, destacando los hitos más significativos y cómo han influenciado en la construcción del conocimiento en el país. A lo largo de este análisis, los autores nos ofrecen una visión crítica y profunda sobre la relación entre educación y epistemología, un tema que sigue siendo fundamental para comprender los retos actuales del sistema educativo colombiano. No te lo pierdas, acompáñanos a descubrir más sobre este interesante estudio y relevancia en el contexto educativo contemporáneo. En el día de hoy, tengo el honor de contar con el invitado muy especial en el área de la educación y la pedagogía. Él es Hugo Riascos Narváez, quien nos acompañará para hablarnos sobre temas que nos apasionan y que son fundamentales para la transformación de nuestro sistema educativo. Estoy muy emocionada de compartir este espacio con ustedes, nuestros oyentes. Hugo, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Hola Janet, gracias a ti por invitarme. Me siento emocionado de estar aquí contigo y con todos nuestros seguidores. Es un placer poder compartir mi visión sobre la educación y la pedagogía, un tema que me apasiona profundamente, y discutir cómo podemos seguir construyendo el futuro a través de la enseñanza. Claro, Hugo. Podemos empezar por una pregunta que resulta bastante inquietante, y es cómo la mediación epistemológica influye en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto histórico y social de la educación en Colombia. Muy buena pregunta, Janet. Pero empecemos basándonos en lo que nos dice el texto sobre la mediación epistemológica, la cual influye en los procesos de enseñanza y aprendizaje en Colombia, al ser un factor determinante en la forma en la que el conocimiento es transmitido y estructurado dentro del sistema educativo. Según Pérez Vargas e Hidárraga Gallego, este concepto se refiere a cómo el conocimiento no solo es impartido a los estudiantes, sino también cómo está influenciado por contextos históricos, sociales y políticos. A lo largo de la historia de la educación en Colombia, las reformas educativas han intentado modificar las estructuras epistemológicas para adaptarse a las necesidades del país, aunque a menudo estas reformas han sido condicionadas por factores de poder y desigualdad social. La mediación epistemológica puede ser vista como una herramienta tanto de liberación como de control social, dependiendo de las ideologías predominantes en los procesos educativos. Personalmente creo que la mediación epistemológica en la educación colombiana es crucial para entender cómo el conocimiento se construye y se transmite en un contexto tan diverso y desigual. Es interesante cómo a lo largo de la historia las reformas educativas han intentado cambiar la forma en la que enseñamos, pero a menudo están marcadas por tensiones políticas y sociales. Esto refleja cómo la educación puede ser una herramienta tanto para la liberación como para la reproducción de estructuras de poder. Muy interesante tu argumento. Y entonces, ¿de qué manera las políticas educativas en Colombia han tratado de equilibrar la inclusión y la calidad del conocimiento, considerando las desigualdades sociales y las tensiones históricas? Las políticas educativas en Colombia han intentado equilibrar la inclusión y la calidad del conocimiento, enfrentando desafíos derivados de la desigualdad social y las tensiones históricas. Según Pérez Vargas e Hidárraga Gallego, a lo largo de la historia el sistema educativo ha buscado responder a la diversidad del país mediante reformas que promueven el acceso universal a la educación.
Sin embargo, estas reformas a menudo han estado marcadas por tensiones entre la modernización educativa y la necesidad de abordar las realidades sociales, como lo son la pobreza y la desigualdad. Las políticas han intentado mejorar la calidad del conocimiento impartido, pero el contexto social y político han condicionado su implementación, limitando a veces la efectividad de estas reformas. Desde mi perspectiva, creo que, aunque las políticas educativas en Colombia han avanzado en cuanto a inclusión, aún persisten grandes desafíos. Las reformas pueden mejorar el acceso, pero la calidad y equidad del conocimiento siguen siendo un tema complejo, especialmente cuando las desigualdades sociales y económicas afectan profundamente a muchas comunidades. Comprendo. Entonces, basándonos en tu argumento y el texto de los autores en mención, ¿cómo han influido las tensiones políticas y sociales en la transformación del conocimiento y las prácticas pedagógicas en el contexto de la educación? Pues, Janet, las tensiones políticas y sociales en Colombia han influido profundamente en la transformación del conocimiento y las prácticas pedagógicas dentro del sistema educativo. Señalando lo expuesto por Pérez Vargas e Hidárraga Gallego, las reformas educativas en Colombia han estado estrechamente vinculadas a los contextos históricos y políticos del país, donde las desigualdades sociales y las luchas de poder han condicionado tanto los contenidos como las metodologías de la enseñanza. La transmisión del conocimiento ha sido, en muchos casos, un reflejo de estas tensiones, lo que ha llevado a un sistema educativo que, aunque intenta ser inclusivo, enfrenta desafíos para superar las barreras sociales y económicas que limitan el acceso y la calidad educativa para todos los sectores de la población. Las políticas educativas, al tratar de responder a estos conflictos, también han buscado reestructurar el conocimiento y las prácticas pedagógicas, pero las divisiones sociales continúan siendo un obstáculo importante para alcanzar cambios sociales significativos a través de la educación. Mira, Janet, un ejemplo cotidiano podría ser el siguiente. En el colegio se notaba que los contenidos que se enseñaban muchas veces estaban centrados en una visión muy tradicional y occidental del conocimiento, mientras que las realidades sociales y culturales de muchas de las personas que estábamos allí no eran tomadas en cuenta. Me acuerdo aún que en algunas materias como historia, los libros de textos presentaban una versión del país que no reflejaba las dificultades y realidades de las comunidades más empobrecidas, lo que hacía que muchos compañeros no se sintieran identificados con lo que se aprendía. Esto me hizo reflexionar sobre cómo el sistema educativo, influido por tensiones políticas y sociales, puede replicar ciertas desigualdades, en lugar de promover un conocimiento más inclusivo que represente a toda la sociedad. Muchas gracias, Hugo, por tu ejemplo personal. Me aclaró bastante la duda. ¿Y tú, cómo crees que las tensiones sociales y políticas que se mencionan en el análisis histórico de la educación se reflejan en las experiencias cotidianas de los estudiantes en las aulas? Yo creo que las tensiones sociales y políticas mencionadas en el análisis de la educación en Colombia se reflejan claramente en las experiencias cotidianas de los estudiantes. Por ejemplo, en este mismo colegio notaba que los recursos y oportunidades no eran iguales para todos. Algunos compañeros tenían acceso a materiales didácticos modernos, mientras que otros luchaban con recursos escasos o desactualizados. Esto, al parecer, es un reflejo directo de las desigualdades sociales y políticas del país, donde no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones para aprender, y la educación no logra cerrar estas brechas. Según Pérez Vargas e Hidárraga Gallego, las reformas educativas han buscado superar las barreras de desigualdad social al intentar promover el acceso universal a la educación. Sin embargo, las tensiones históricas y sociales han dificultado su implementación efectiva. A pesar de los esfuerzos por modernizar el sistema educativo, factores como la pobreza, la falta de recursos y las diferencias regionales
continúan afectando la calidad de la educación y limitando las oportunidades para ciertos sectores de la población. Las políticas han intentado responder a estas disparidades, pero los avances han sido desiguales, reflejando cómo las reformas educativas aún enfrentan retos significativos. Considero que, aunque las reformas educativas en Colombia han logrado ciertos avances, como aumentar el acceso a la educación, todavía existen muchas barreras que dificultan una verdadera igualdad. Por ejemplo, la calidad de la educación varía mucho dependiendo de la región en la que te encuentres, y las desigualdades socioeconómicas siguen siendo un obstáculo importante. Si bien se han hecho esfuerzos, parece que las reformas no han logrado eliminar por completo los contrastes entre las diferentes comunidades. Un momento, Hugo. Nos acaba de llegar al chat del programa una pregunta que me parece bastante interesante. Espero puedas aclarar ese interrogante. Nuestro oyente pregunta: ¿de qué manera las reformas educativas en Colombia han intentado balancear la modernización del sistema educativo con la necesidad de preservar la identidad cultural y social del país? Claro que sí, y también de paso saludo a todos los que en estos momentos nos escuchan. Bueno, para responder tomemos como fundamento directo lo que nos mencionan Pérez e Hidalgo, quienes nos dicen que las reformas educativas en Colombia han intentado equilibrar la modernización del sistema con la preservación de la identidad cultural y social del país. Aunque se han hecho esfuerzos para actualizar los métodos pedagógicos y mejorar la cobertura educativa, las reformas también han considerado la diversidad cultural del país, buscando incorporar perspectivas regionales y locales dentro de los contenidos educativos. Sin embargo, el reto ha sido implementar estas reformas de manera efectiva, debido a las desigualdades sociales y políticas que siguen limitando el acceso a una educación de calidad para todos los sectores. A mi juicio, pues las reformas educativas en Colombia han intentado integrar la diversidad cultural del país, pero a menudo se enfrentan a la dificultad de aplicar cambios a gran escala debido a las disparidades regionales. En mi experiencia escolar, aunque se promovían valores de inclusión y se hablaba de la riqueza cultural del país, muchas veces los contenidos educativos no reflejaban adecuadamente la realidad de todas las regiones. Por ejemplo, los enfoques sobre la historia o la literatura solían estar centrados en la cultura bogotana o costeña, dejando de lado las perspectivas de comunidades indígenas o rurales. Agregado a ello, el texto sobre la educación en Colombia analiza cómo las reformas educativas, aunque han intentado mejorar el acceso a la educación y hacerla más inclusiva, todavía enfrentan grandes desafíos debido a las desigualdades sociales y políticas del país. A lo largo de la historia, las reformas han buscado equilibrar la modernización del sistema educativo con la necesidad de preservar la diversidad cultural del país. Pero oiga bien, no siempre han logrado superar las barreras que impiden una educación de calidad para todos. He notado que las reformas no se reflejan de manera uniforme en todas las regiones. Por ejemplo, en mi colegio había una gran diferencia en los recursos y oportunidades educativas, lo que limitaba el aprendizaje de algunos compañeros. A pesar de que se hablaba de la inclusión de diversas identidades culturales, los contenidos y enfoques educativos muchas veces no tomaban en cuenta las realidades y perspectivas de todas las regiones de Colombia. Esto muestra que, aunque se ha intentado transformar el sistema educativo, las tensiones históricas y sociales siguen influyendo en la manera en la que el conocimiento es impartido y cómo los estudiantes se relacionan con él. Creo que la clave para mejorar el sistema educativo en Colombia sería lograr un enfoque más equitativo que garantice que todos los estudiantes, independientemente de su región o situación socioeconómica, tengan acceso a una educación de calidad. Y para lograrlo es esencial que las reformas no solo busquen modernizar el sistema, sino que también aborden las desigualdades históricas,
ofreciendo más recursos a las regiones marginadas y promoviendo una formación docente más inclusiva y contextualizada. Además, sería importante que el currículo educativo refleje de manera más completa la diversidad cultural del país, incorporando no solo las perspectivas urbanas, sino también las de las comunidades rurales e indígenas, para que los estudiantes puedan sentirse verdaderamente representados en lo que aprenden. Solo así se podrá garantizar que la educación sea una herramienta de cambio social y de justicia. Muchas gracias, Hugo, por aclarar a nuestros oyentes este tema tan complejo y tan importante. O sea que podemos concluir que la educación en Colombia tiene un gran potencial para ser una herramienta de transformación social y que aún enfrenta importantes desafíos. Y como dices, aunque las reformas han dado pasos hacia la inclusión y la modernización, las desigualdades sociales y regionales siguen limitando su efectividad. Desde mi experiencia, pienso que se necesita un enfoque más equitativo que considere las realidades y culturas de todas las regiones del país. La educación debería ser un reflejo de la diversidad colombiana, no solo en el contenido, sino también en la manera en que se imparte, para que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer. Solo de esta manera se podría lograr un cambio real y duradero. Nuevamente quiero agradecerte, Hugo, por aceptar nuestra invitación y esperamos tenerte pronto en un próximo podcast. Gracias a ti por la invitación y estaré atento para una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Chao. Nos vemos. Y a ustedes oyentes, gracias por estar atentos a nuestro programa Ibero Podcast. Dios los bendiga y hasta pronto.